Ministro, pero a usted le toca además un área súper sensible. Bueno, todas son salud, es sensible, educación, ni hablar, pero transporte es un área complicada. Que todo el día, todos los días. Es muy cotidiana, Claro. Es muy cotidiana. Perdonen por hablar de Santiago, pero acá hay un porcentaje importante de la población y eso lo puedo extrapolar luego al resto del país. Los sistemas de transporte están en cuestionamiento, si no sé si en crisis, pero en cuestionamiento. Lo que era Transantiago que se llama red, el tema de la evasión, la calidad, la frecuencia, la seguridad. En regiones alegan que las máquinas son antiguas, que esto, que lo otro. Era una papa caliente abordarlo. Es una papa caliente, una papa que se vive todos los días y que la verdad el proceso que estamos haciendo como país de ir tratando de mejorar es complejo. Complejo especialmente porque tenemos además en el país con el desarrollo económico cada vez más automóviles y mientras más automóviles tiene el sistema tiende a congestionarse más y hacerse más difícil que los modos de transporte que pueden ser más sustentables funcionen bien. Entonces, claro, y tenemos además problemas de financiamiento a veces para el transporte colectivo y estamos avanzando con toda la disposición y el esfuerzo. Y además destacar acá que en materia de transporte también hay muchos proyectos que son de Estado, que trascienden gobiernos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la evolución de la red de metro o de proyectos ferroviarios, son proyectos en los cuales uno construye sobre lo que hicieron los que venían atrás. Y estamos, yo creo que en un buen pie de ir viendo, por ejemplo, cómo los trenes son cada vez más presentes. Ya tenemos trenes que hace 20, 25 años atrás teníamos una empresa completamente capa caída. Hoy día tenemos unos trenes que cumplen un rol, un metro cada vez más atractivo. Hoy día tú miras la ciudad de Santiago y te encuentras que muy pronto ya 2 de cada 3 buses van a ser un estándar bien moderno. Vamos a tener cerca de 1.900 buses eléctricos. Una de las flotas más grandes eléctricas. Gracias, Gordon. No hay una ciudad fuera de China. No hay una ciudad fuera de China con más buses eléctricos que Santiago. Y eso te pone en una posición que uno dice, bueno, las cosas no las estamos haciendo tan mal. ¿Y cuánto a su juicio, ministro, lo quiero situar en el 2007, cuando se inicia el Transantiago? Yeah. Como experto en la materia, se agarró la cabeza, no lo podía creer, le dio vergüenza. ¿Y qué tanto ha cambiado eso hasta hoy día? ¿Le tiró su garabato Zamorano? No, fue duro. Además que que era el rostro de la provincia. Cuidado, yo más que yo había participado en el diseño del Transantiago, entonces yo fui asesor del ministro Echeverri en ese minuto, después del ministro Echeverri lo cambiaron, vino otro ministro, después vino otro ministro, yo sentí que parte de lo que habíamos diseñado no se implementó bien. Ahora, yo creo que bien y lo diseñaron mal. Pero yo creo que sería un poco arrogante de mi parte decir lo diseñamos súper bien y se implementó mal. Yo creo que también hay errores de diseño, no cabe ninguna duda, pero también hay aciertos en el sistema. Yo creo que, por ejemplo, es muy atractivo tener un sistema que está completamente integrado, es muy atractivo y eso creo que muchas ciudades lo quisieran, el que uno se puede mover entre buses y metro combinando para poder llegar al destino, el que pagamos con una tarjeta o con QR hoy día, el que hay, ¿no es cierto?, una buena cantidad de metro, de buses, de mejor estándar. Ahora, hubo cosas que fallaron al tiro, o sea, los buses se echaron a perder muy rápido, muy rápido. El estándar de los buses fue muy malo. Y a propósito de la evasión, ministro, ¿qué tanto hay de esa, digamos, herencia de, oye, yo me acuerdo las entrevistas que uno hacía en la calle como reportero, ¿por qué voy a pagar algo que es lento, algo que no llega al punto donde llegaban las micros amarillas? Entonces, pucha, yo no tengo por qué pagar. ¿Qué tanto de eso todavía queda en el concepto de la evasión? A mí me parece una muy mala excusa, porque por un lado hay un tema de que estás accediendo a un servicio que requiere que todos contribuyan con el financiamiento. Y por otro lado, claro, el sistema cambió, hoy día los buses no te llevan de San Bernardo a Lo Curro. Claro. Hoy día lo que tienes es un San Bernardo que te lleva a una estación de metro de la cisterna y de ahí tú puedes tomar el metro que circula mucho más rápido que el San Bernardo a Lo Curro y después puedes tomar un servicio que te lleva a Lo Curro más rápido, en ese caso, por decir un ejemplo cualquiera, ¿no? Y por lo tanto hay una disposición de la red bien distinta y yo creo que lo que hemos ido aprendiendo en el proceso es a cómo sacarle el mejor partido a esta red. Además, como planificadores hemos tratado de ir ajustando la red de modo que ojalá que la gente pueda llegar a los destinos con menos transbordo. A nadie le gusta transportar y yo creo que el sistema original, y eso es parte de nuestra responsabilidad de los que planificamos este sistema, yo creo que tenía mucho transbordo al principio. Ya, pero ahí, o sea, estamos prácticamente en el inicio de su gestión. O sea, usted quiere cerrar su gestión, ¿cuál es la meta? Las metas, hay muchas metas, y no puedo dejar de pensar que esto no está en Santiago. Cuando el presidente me invita y me anuncia como ministro de Transporte, dice, ministro, quiero pedirle que ponga un foco especialmente en regiones. Y la verdad que cuando uno va a regiones se da cuenta de la pedida, porque
El sistema de transporte público de Santiago, los santiaguinos se quejan, pero está años luz por delante de lo que uno puede encontrar en ciudades de regiones. Y por eso queremos avanzar. Así como yo les decía, vamos a tener 1.900 buses eléctricos de aquí a mayo. En regiones tenemos 0. Todas, 0. ¿Y cuándo va a haber un cambio ahí? Estamos en eso, estamos trayendo y articulando licitaciones y trabajando con algunos de los operadores para ir trayendo servicios eléctricos. En Curicó el reclamo era que todas las micros viejas que sacaban de circulación anteriormente acá en Santiago iban a dar allá a los circuitos locales. Después se ha ido cambiando eso, pero la sensación de que nos tiran lo que sobró. Exacto. Pero déjeme volver a algo que ahí dibujaba Felipe, nuestro ser de luz. Cualquier duda, él le puede dar la respuesta necesaria. Muy bien. Respecto a la evasión, porque hay un tema cultural de fondo, porque pueden haber miles de justificaciones para no pagar. Pero hay gente que paga y dice, oye, yo pago como todos los días mi pasaje y veo que la gente pasa. Entonces, para esa persona que nos ve, que dice, bueno, yo soy honesto y pago, ¿cómo se hace ese cambio cultural? Porque parece que ya se hubiera instalado que no se paga. No, y es grave por muchas razones. Por una parte está el tema financiero, de que esto no significa tener que poner recursos de subsidio para financiar a la gente que no paga. Segundo, está la enorme frustración, como tú dices, que le genera a todos los que pagamos el pasaje. O sea, la verdad que es bien molesto sentir que hay gente que más que uno mira a las personas y dice, oye, esta persona perfectamente podría pagar por el tipo de celular que lleva, por el tipo de ropa que tiene, perfectamente podría pagar su pasaje. Entonces da harta rabia, ¿no es cierto? Y por otro lado, a mí también me parece que nos hace muy mal como sociedad el que la gente acceda a un servicio que no paga. Y creo que ahí hay una semilla de un problema grave que parece como secundario, pero yo creo que no es nada secundario. ¿Y cuáles son las acciones concretas? Estamos trabajando en distintos temas. Por un lado, estamos avanzando en mayor fiscalización en lo que va del primer trimestre. En febrero-marzo hicimos más de 90.000 fiscalizaciones, pasamos como 9.000 multas a evasores. Estamos preocupados también de ir incorporando más zonas pagas, que son estos espacios de los paraderos donde uno paga por entrar al paradero y de esa manera reducir la evasión. Vamos a aumentar en este año 43% las zonas pagas. Estamos trabajando también en que la gente tenga más alternativas para pagar, porque hay distintos tipos de evasores. Hay uno que sale de la casa decidido a evadir, y hay otro que evade si las circunstancias se dan, y hay otro que evade porque el sistema le hizo difícil pagar. Entonces, por ejemplo, el código QR en los teléfonos nos ha permitido que hoy día el 10% de la recaudación, y esto empezó hace poco, ya sea a través de código QR, y creo que eso también nos va permitiendo avanzar. ¿Eso ha hecho que baje la evasión? ¿Estamos en qué porcentaje de evasión hoy día? La evasión la medimos semestralmente y no la mide el Ministerio. Tenemos una agencia externa que la mide porque creemos que eso es importante de dar más validez. Y cambiamos un poco la metodología. Entonces las cifras que teníamos 4, 5, 6 años atrás no son comparables con las de ahora, pero son muy preocupantes. El primer semestre del 2022 medimos 40% y el segundo semestre medimos 44%. Ahora, me gustaría poner una pequeña cuota de pausa aquí, porque, claro, es lo que tú mides en los buses. Ahora, el sistema tiene un montón de validaciones, hoy día un poco más de la mitad son en metro. Entonces, cuando uno mira a los santiaguinos no evaden su tarifa en un 40%, porque hay más de la mitad de lo que yo estaba diciendo que ya pagan en metro. Y además, muchos de los que evaden en el bus después pagan en el metro. Entonces, una cosa medio extraña, nos cuesta saber exactamente cuánto es la cifra de evasión del viaje completo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la multa? Hoy día tenemos una multa que es de entre 1 y 1,5 UTM, para que la gente entienda, entre 60 y 95 mil pesos. ¿Y cómo se la exigen a la gente que pague? La gente yo he estado muchas veces en estas fiscalizaciones y bien increíble, porque paramos el bus y no lo podemos hacer en las horas punta, porque si el bus está repleto, es mucho más complejo de entrar a controlar todos los pasajes. Y por tanto buscamos buses de periodo del mismo día, típicamente en horarios que no son los de mayor afluencia, y le pedimos a todos, entran los fiscalizadores, hay un fiscalizador que saca una información del validador para saber todas las tarjetas que han validado en el último tiempo, entran y le controlan su tarifa muy rápido a toda la gente y se baja y se multa a las personas que... Pero esa multa, ¿cómo te obliga? Porque el caso de... Te citan al juzgado de policía local, y tú tienes que ir y pagar tu multa. Si no vas 2 veces, pasas a le llamamos un registro de evasores, que te hace perder algunos derechos sociales, como por ejemplo poder renovar una tarjeta nacional estudiantil o poder sacar licencia de conducir. Es importante que la gente lo sepa, porque no es llegar y ya, chao. Exactamente. No van a quitar el carnet, porque la gente decía, ¿quién me van a quitar el carnet? Así como si fuera la licencia de conducir. Y estamos permanentemente pensando cómo poder fortalecer también parte de esas sanciones que son relevantes. O sea, al final es clave que la persona que evada no solamente entienda que está haciendo algo tremendamente incorrecto, que está cada vez que alguien evade, ¿no es cierto?, nos está exigiendo sacar recursos de otras cosas.
cosas. O sea, usted va y hay menos libros en la biblioteca, Obvio. usted va y hay menos jeringa en el Hay hospital, usted consecuencias. va, ¿no es cierto? Y tenemos menos plumones en el pizarrón de sus hijos. O sea, esos recursos tenemos que sacarlos de otros lados. Claro, y se por lo tanto, perjudica a otro lado. Ministro, vamos al metro, ¿le parece? Porque también partamos por la línea 3 del metro, esta extensión, falta el 20% que va a estar lista este año. ¿Cuánto esperan que la línea 3 descomprima el Transantiago, a ver, por ejemplo? Hoy día estamos trabajando de forma muy fuerte en 3 líneas. O 4 en que estamos creciendo. Hay 2 de ellas que estamos casi. Una es la llegada de la línea 3, que tú me decías, María Luisa, que va a extenderse desde la estación Los Libertadores, que es donde Independencia toca con Vespucio en el norte de la ciudad, va a doblar, va a pasar por debajo de la ruta de la 5 y va a entrar a Quilicura, con 3 estaciones. Va a entrar a Quilicura, perfecto. Sí, Ferrocarril, Lo Cruzat y la plaza de Quilicura. Es una ahí lo estamos viendo en las imágenes, son estaciones preciosas. Qué lindo, ¿eh? Con puerta andén. Es la mejor tecnología que tenemos porque la línea 3 y la línea 6 tienen estos trenes sin cabina, con puertas de andén, es de muy alto estándar. Y da gusto poder llegar a Quilicura, que es una comuna que está tan encajonada por autopista y que está tan postergada, que sienta que estamos llegando con las mejores inversiones que puede hacer el Estado. Así que eso, esa es la línea 3 a Quilicura. Pero le puedo hacer una debiera pregunta. descomprimir? Estamos con conferencia Todo al de mismo prensa. tiempo. No, pero ¿cuánto descomprimiría al O sea, Transantiago esta línea? Porque esto es lo más rápido que va a ser este año que está lista. Sí, ahora, yo quiero ser bien franco. Acá lo que logra la línea es entrar, ¿no es cierto?, a Quilicura. Significa que las personas que hoy día salen de Quilicura y que a lo mejor se demoran 44 minutos entre Plaza de Quilicura y la Universidad de Chile, hoy día se van a pasar a demorar cerca de 20, o sea, hay una disminución muy importante del tiempo de viaje. Pero también son usuarios que la mayoría de ellos ya usaban el sistema, ¿no es cierto?, y por lo tanto nos permiten sacar o reorganizar nuestra malla para que servicios de buses, que ahora están superpuestos por el metro, puedan salir a otras zonas de la ciudad, porque la ciudad crece. Y la ciudad nos exige, ¿no es cierto?, poder llegar a más puntos. Sí. Ministro, acá Eduardo Fuentes, de la Claro, revista sí. del Agro. Adelante, por Estamos favor. en conferencia de prensa. Oye, a todo esto se pasó la mermelada de su Qué bueno señora. que le gusta. Increíble, me Sí, comí y el todo el pan, bolsito con pero el mermelada. pan lo Lo compró compró su madre, lo hizo el ministro. No, No, pero bueno. Ya uno Oiga, parecido. ministro, dos preguntas. La primera, ¿es verdad que los nuevos vagones de metro vienen con un escenario? Porque ya la cantidad de orquestas que se suben a los vagones es impactante. Eso por un lado. Y el segundo, ¿cuánto cuesta una estación de metro? Gracias, ministro, lo escuchamos. A ver, vamos por parte. Efectivamente, tenemos un tema no solamente con el comercio, con los vendedores ambulantes, también con los artistas que se meten a los trenes y que hacen un uso, ¿no es cierto?, que es bien indebido del espacio, que es un espacio público y que está para otras cosas. Nosotros como autoridad estamos haciendo un esfuerzo por ir retirando a estas personas. Ahora es bien difícil, ¿eh? Porque además lo que nos pasa es que un llamado a la gente, que ojalá no le compre el vendedor ambulante, no felicite a la persona, al artista callejero que entra al vagón, porque nos hace mucho más difícil la labor y la verdad que mientras tienes algunas personas que dicen esto me molesta demasiado, hay otros que están aplaudiendo la función. Entonces es muy delicado, muy difícil, pero estamos decididos a tratar de ir sacando lo más posible y despejando los vagones y los andenes y las mezaninas de todo este tipo de actividad que yo creo que en definitiva lo que hace es ensuciar y hacer menos atractivo el uso del transporte público, que es lo más nos interesa. ¿Cuánto cuesta una estación de metro? La verdad que lo juntamos todos juntos, es estación, túnel, sistemas de control, metro, y lo que nos cuesta es un orden de magnitud, son $100 millones cada kilómetro. O sea, 100 millones de dólares cuando yo llego a Quilicura con 4 kilómetros o 3,5 kilómetros son $350 millones. Cuando llego, estamos haciendo lo mismo importante para la gente del bosque, extendiendo la línea 2 desde la cisterna hasta la frontera con San Bernardo en el Hospital El Pino, son 4 kilómetros, $400 millones. Y parece mucha plata, pero en estándares internacionales es un metro bien económico. O sea, cuando uno compara lo que le cuesta a Bogotá, por ejemplo, hoy día construir su primera línea de metro, a ellos les cuesta por lo menos el doble. ¿Y por qué, considerando que Chile tiene un metro, el más moderno de Latinoamérica, por qué lo hacemos tan barato? Lo hacemos barato, yo creo, por varias razones. Una de ellas es porque hemos desarrollado una empresa que es extraordinariamente eficiente y hábil en poder hacer licitaciones que sean muy competitivas. O sea, tú tienes una empresa que... Y creo que parte de eso es el esfuerzo de estar permanentemente llevando adelante el sistema. O sea, tú siempre tienes un equipo que está diseñando nuevas líneas y creo que eso es distinto cuando tú paraste 15 años y haces una línea, paraste 5 años, haces una nueva línea, los costos son mayores. Tenemos un país además que accede a buenos créditos, un país confiable, un país además que hacia los proveedores de infraestructura, a los proveedores de equipamiento también es un país atractivo para poder estar
estar acá. En suma, y también es importante mencionarlo, yo creo que el suelo nuestro, en el caso de Santiago, es un suelo de calidad, con pocas napas de agua, y eso también hace que sea más fácil y más rápido el avance de los túneles. Hablemos de electromovilidad también, Vamos. porque usted es una persona que dice que le preocupa mucho el medio ambiente, hablábamos de la familia, de los hijos. ¿Por qué no hay mayores incentivos para que exista? Porque hoy día es carísimo. A ver, hoy día estamos, cuando uno piensa en electromovilidad, María Luisa, hay un costo de inversión, un costo de operar, ¿no es cierto?, del día a día. Y la electromovilidad es más cara que los vehículos diésel. O sea, si yo comparo un bus eléctrico como los que están circulando por Santiago, un bus que me cuesta de orden de $300.000. El mismo bus, en estándar Euro 6, fantástico, lo mejor, pero diésel, $200.000. O sea, es un 50% más caro. Y por lo tanto, ¿por qué alguien podría querer invertir en electromovilidad? Es porque, por un lado, uno tiene una cierta decisión de avanzar hacia unas menores emisiones, y ahí es importante mencionar que en Chile estamos determinados a que el 2035 solo se vendan buses y automóviles eléctricos en Chile, que hayamos dejado de lado el diésel. Pero también el segundo beneficio es que la operación es mucho más barata. Operar un bus eléctrico en el día a día, el costo, ¿no es cierto?, Claro. el combustible contra la electricidad, el costo de operación es como un 30%. Entonces, el problema que tenemos es, claro, es más atractivo en la vida completa, pero a veces para los operadores dicen, chuta, pero tengo que poner mucho más plata al principio y eso exige un financiamiento. Ahora, eso pasa en los buses, que circulan un montón de kilómetros al año. En los automóviles, en cambio, como circulamos mucho menos, esa ecuación cambia y uno no es tan atractivo. Y por eso nosotros tenemos que poner de alguna manera incentivos para que los automovilistas puedan ir renovando sus automóviles. Y hay ahora un eléctricos. incentivo. Claro. Tenemos algunos, por ejemplo. Permiso de circulación. Sí, uno es, qué bueno que lo mencionas. Ahora, desde hace poco, desde el año pasado, aprobamos una ley junto al Ministerio de Energía en que los primeros 2 años de un vehículo eléctrico no paga patente. Y yo ando en eléctrico, por eso sé. Muy bien. Yo también tengo uno bien antiguo, la verdad, pero tengo uno. Después, al año 3 y 4, paga solamente un 25%, Claro. después 50% y después el 7, 8, 75% de la patente. Eso es una cosa. Otra cosa que estamos haciendo que también es interesante, acabamos de aprobar que dentro de las tecnologías que se pueden homologar en Chile para poder ofrecer automóviles, acabamos de homologar la norma china, que hasta hace el año pasado estaba prohibido, y eso hacía que un montón de vehículos chinos eléctricos no podían ingresar al país, y convengamos que si hay un país que la lleva en materia de vehículos eléctricos es justamente China, entonces era como bien inexplicable. Y eso ayuda porque el precio es relativamente más bajo. Mucho más bajo, mucho más bajo. Entonces estamos tranquilos de que esa medida también nos va a permitir reducir el costo de los vehículos que van a entrar desde China, y eso debiese también ponerle presión a los otros vehículos de otros orígenes que también van a tener que decir, si yo quiero competir tengo que tener un precio más atractivo. Oiga, usted ya dijo el tema de la matriz, porque no sacamos nada con tener autos eléctricos y cómo vamos a generar esa electricidad es contaminante. Tiene que ser toda la cadena verde. Hay otra opción también con el hidrógeno verde. Hay un vehículo homologado que funciona con hidrógeno verde que tiene mucha más autonomía que los vehículos eléctricos. ¿Esas posibilidades se abren acá en el mercado? Súper bueno. A ver, déjame contarte algunas cosas. Antes de pasar ahí, un tercer tema que estamos trabajando y que queremos lograrlo, pero no ha sido difícil, por temas también un poco de lo que está permitido hacer para el Ministerio y lo que no está permitido, es que nos gustaría avanzar en que la gente pudiese transformar en un taller un vehículo diésel a un vehículo eléctrico. Claro. Hoy día lo podemos hacer con vehículos a gas. Tú puedes llevar tu automóvil a diésel o a bencinero y transformarlo a gas. En ciertos talleres están autorizados. Queremos avanzar a que tú puedas hacer lo mismo, pero llevarlo eléctrico. Pero estamos ahí trabajando y viendo la forma como lo podemos hacer. Nos ha sido un poco más complejo de lo que pensábamos al principio. Ahora, en términos de hidrógeno verde, el país está en una muy buena posición. O sea, cuando uno conversa con otros embajadores de otros países, te dicen, oye, nos gustaría importar el hidrógeno verde que se va a estar produciendo en Chile. Tenemos una capacidad solar en Atacama que es extraordinaria, tenemos una capacidad eólica en Magallanes, y los dos polos se está desarrollando una industria de hidrógeno verde que nos va a permitir no solamente ir exportando, sino que también poder desarrollar dentro de nuestro país vehículos, y aquí partir como piloto. Es una nueva tecnología. Fíjate que es interesante los buses eléctricos, porque yo contaba que tenemos 1900, pero esto partió con 3. Hace 7, 8 años atrás partimos con 3 buses eléctricos y la gente dijo, oye, pero buses eléctricos son súper caros, con 3 no tienen ninguna economía de escala, pero esos 3 que fueron caros nos permitió entender, comprender y avanzar a los 1900. Déjeme agregar una y lo pregunta. mismo espero que pase con el hidrógeno verde. A propósito de esto, de la transición hacia energías renovables, limpias, la importancia de esto.
Para algún sector de la población no logran entender que el Consejo de Ministros haya aprobado los bronces integrados, este proyecto minero de Anglo American que está acá en la región metropolitana. Y parte de la región de Valparaíso. Y parte de la región de Valparaíso, porque supuestamente el daño ambiental. Sin embargo, lo que se ha dicho es que se necesita de ese tipo de minería con los estándares que se le exigen para hacer esta transición. ¿Cuál es su visión respecto a esto que ha generado cierta, así como que no se termina de entender en un sector? Porque en algún minuto el presidente, cuando era diputado, hablaba de que dirigente estudiantil, en 2011. Dirigente estudiantil, que Anglo American había que nacionalizarla. No, me sacáis un poco del ámbito en el cual yo estoy enfocado. Efectivamente, nosotros en el caso nuestro, nosotros miramos los temas más bien asociados al tráfico de los camiones que tienen que salir. Y nos pareció que en definitiva el proyecto se hacía cargo de poner de manera razonable del impacto vial y el impacto en la infraestructura que podía generar el tráfico de camiones. Ahora, yo entiendo el problema que uno se enfrenta acá como autoridad, que es que los proyectos tienen impactos ambientales, muchos tienen impactos ambientales, y tenemos que ir decidiendo cómo poder jugar ese fino balance, ¿no es cierto? Y es complejo entre el tipo de desarrollo que vamos realizando, cuánto de eso genera algún tipo de impacto en el medio ambiente. Por ejemplo, uno dice, bueno, oiga, Juan Carlos, los automóviles eléctricos no crecen en los árboles. Los automóviles, el bus eléctrico que usted está promoviendo, también hay que fabricarlos, también tiene una huella, también hay que generar esa electricidad. Alguna de esa electricidad todavía tiene una matriz que no es 100% limpia. Pero yo creo que tenemos que ir avanzando en la dirección de ese futuro que queremos. Y yo creo que el futuro que queremos tiene que tener esos elementos de una buena huella ambiental, que sea lo más baja posible, y también entender cómo eso se va balanceando con las legítimas aspiraciones de la sociedad de poder ir progresando. Tenemos un país con un alto nivel de desigualdad y tenemos sectores de la sociedad que requieren también ir avanzando. Entonces, yo creo que y eso es parte de lo delicado y difícil de esa autoridad, en que no todas las decisiones son limpias y evidentes, sino que uno tiene que también de poder hacer algún grado de balance para poder ir avanzando. Claro, los equilibrios. Tenemos muchas preguntas de la gente, ministro, vamos a pasar a revisarla y por supuesto vamos a estar hablando de la fiscalización en las calles que hay, pero dice, ¿por qué a la tercera edad, en vez de dar pasaje rebajado, no le dan viajes gratuitos con lo bajas que son las pensiones, más encima tener que pagar pasajes, una ayudita para ellos? Muchas gracias por la pregunta y expliquémosle entonces si se puede o no se puede. Está bien. Nosotros nos gustaría que el transporte público pudiese ser, evidentemente, lo más accesible para todos. Hoy día tenemos el foco de las rebajas tarifarias. Primero que nada, tenemos una tarifa que en las ciudades reguladas está congelada. Desde octubre del 2019 no ha estado subiendo. Es decir, el subsidio que va requiriendo año a año ha ido creciendo, y eso es ciertamente algo que beneficia al usuario de transporte público, pero también genera una presión en términos de los ingresos que se requieren, que son importantes. Por otro lado, tenemos un subsidio a los estudiantes que pagan 1/3 de la tarifa y el adulto mayor que paga la mitad. Y eso también lo tenemos en los distintos sistemas regulados del país. Creemos que es una manera de ir focalizando también parte de los subsidios a aquellos grupos que necesitan más. En muchas partes de las zonas aisladas y rurales también estamos proveyendo servicios tanto estudiantiles como rurales, que para adultos mayores es gratuito. Ahora, todavía no hemos podido avanzar hacia algo como lo que propone el auditor, ¿no es cierto?, que nos dice, bueno, ojalá que los adultos mayores pagaran 0. Yo creo que tenemos varios grupos que son frágiles, que son vulnerables. Está todo el grupo, por ejemplo, la gente que hace labores de cuidado, que lo que hace es dedicarse completamente a cuidar a una mamá, un papá, un hijo enfermo, y esa es totalmente su labor, y que le cuesta también poder generar algún ingreso personal. Y ahí también tenemos otros sectores. Hay varios sectores que nos encantaría poder avanzar, y por el momento lo que tenemos es lo que tenemos hasta acá, y quizás podemos ir avanzando en el futuro hacia poder aumentar nuestra política social. Y a propósito de lo mismo, si me lo permiten, si es que la evasión llegara en algún minuto a ser cercana a 0 en un periodo de tiempo acotado, suponiendo en el mejor de los casos, ¿existiría esa posibilidad de poder al adulto mayor no cobrarle? Bueno, es un buen punto, porque en el fondo lo que tú me estás llevando es a que la evasión tiene un costo en la política social. O sea, que hay un vínculo entre el que, de alguna manera, lo que yo mencionaba al principio, el que va pone la tarifa, pone la mano, ¿no es cierto?, en un libro menos, una jeringa menos,
o menos posibilidad de poder aportar con vivienda social. Y lo que tú dices, bueno, a lo mejor si nosotros tuviésemos menos evasión, podríamos tener una tarifa, un descuento de la tarifa mucho más focalizado en estos grupos que son de interés. Y la respuesta evidentemente que sí. O sea, efectivamente, ahora, son materias de Hacienda, Sí, son materias de Hacienda que tienen que definir también cómo los recursos del país, que hay muchas necesidades, se pueden distribuir en los distintos propósitos. Pero hay un vínculo evidente entre cada vez que alguien decide no pagar y los recursos que tenemos para poder llevar adelante las políticas Vamos a sociales. llamar al ministro Marcel de inmediato. Tenemos más preguntas. Vamos a otra pregunta a la gente. A ver, dice, mi hija está estudiando en Coquimbo y vive en La Serena. El mayor problema es la locomoción, ya que se guardan temprano, tipo 8 de la noche, y más encima no aceptan el pase escolar. Ya, aquí, primero que nada, como yo comentaba, hemos avanzado en ir llevando cada vez más ciudades a sistemas regulados, pero tenemos todas las ciudades con regulación. Así como en Santiago yo puedo decir, cada servicio son los servicios que hemos definido, esos servicios tienen horario de operación, esos servicios tienen que dar ciertas frecuencias, les ponemos GPS, los controlamos, y si es que no lo cumplen, los multamos. Les podemos fijar la tarifa. Eso no lo podemos hacer en algunas otras ciudades, lo que es bien incómodo como autoridad y es bien injusto a ojos de la ciudadanía. En el caso de Coquimbo La Serena es una conurbación que no está regulada y por lo tanto nosotros tenemos capacidad de poder exigirle a los operadores. ¿De quién depende que se regule eso? Tenemos que avanzar y eso va exigiendo recursos. Recursos porque cada vez que yo entro donde un operador que hace lo que quiere, en definitiva yo ahora le digo, mire, ahora va a tener que ofrecer ciertas frecuencias, tengo que poner subsidios para eso. Y los subsidios espejo que hemos traído a partir del Transantiago no han sido suficientes y estamos avanzando en esa Ministro, dirección. ¿no hay unas normas mínimas que uno le puede exigir sin tener que necesariamente pagar? O sea, decirle, tu estándar de atención tiene que ser de tal hora a tal hora, no pueden, no, porque no creo que haya que darle un incentivo para que le acepten la tarjeta escolar. Eso es lo que tenemos que avanzar. Pero hoy día el esquema de regulación que tenemos en muchos sistemas de transporte público dentro de la ciudad no es muy distinto que el interurbano. El interurbano entre Santiago y El Paraíso, el servicio ofrece los servicios que quiere, tú vas, compras, si hay pasaje, hay pasaje, si no hay pasaje, no hay pasaje. Y la tarifa a veces incluso cambia en distintos periodos del Semana año. Santa, fiestas patrias. O sea, un total de regulación. En los sistemas urbanos tenemos cierta regulación, pero es muy mínima. Y tenemos que avanzar, y eso es parte de nuestro propósito, de que todas las capitales regionales, y para eso estamos avanzando una ley de subsidio al transporte público que quiere avanzar justamente en esa dirección. Perfecto. Hartas preguntas de la gente tenemos, ministro. Vamos a leer la que dice a continuación. Ministro, ¿cuándo tendremos integrado a la red el transporte interurbano? Talagante, Peñaflor, estamos olvidados. Bien, por interurbano yo entiendo una cosa un poco distinta, entiendo más bien como los de larga distancia y eso yo creo que no va a estar integrado. Pero el Talagante Peñaflor yo lo considero, y esto es una cosa también más técnica, como más suburbano, lo que está relativamente cerca de la ciudad. Y estamos avanzando justamente en esta regulación a ese sector. Estamos avanzando en poder definir las reglas de modo que todo el sector de Melipilla, Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado, todo ese grupo pueda tener efectivamente... ¿Y cuándo podría ser eso, ministro? Este 2023. Estamos avanzando en esa dirección y queremos también poder avanzar de que algunos de los buses que se ofrecen ese servicio, pero eso va a ser un poco más lento, puedan también ir siendo del mismo estándar que tiene el sistema de Santiago. Ahora, el tercer, porque una cosa es exigir, son tres etapas acá. Una parte es exigirles una frecuencia, ¿no es cierto?, regulación. Segundo es, bueno, puedo exigirles también mejores buses. Y lo tercero, que es lo que ellos quieren, la verdad, es que la tarifa esté integrada al sistema red. Claro. Es decir, que ellos no solamente tengan un mejor bus y que tengan ciertas condiciones de operación, sino que además que la tarifa pueda estar integrada. Y eso es algo un poco más lento y estamos trabajando en eso porque creemos que sería atractivo e ir explorando por lo menos que el sistema de red metropolitano pueda ir tomando al menos un poquito más de la periferia de la ciudad, porque la ciudad del 2007 o 2005, cuando se planificó Transantiago, no es la ciudad de hoy día, ha crecido y por lo tanto exige una reflexión en esa Pero línea. esa integración podría estar ¿cuándo? O sea, a ver, de nuevo, estamos la regulación debería estar este año, los buses deberían estar, yo creo, probablemente para el año que viene. Ay. El tema de cómo extender la tarjeta VIP a otros es algo que todavía no hemos definido y que por supuesto también va a requerir un poco más de recursos y esa es una conversa con Hacienda en la cual queremos avanzar. Mire, le pusimos hasta un hashtag propio. Ministro Muñoz responde. Vamos a ver Ahí qué nos vamos. está diciendo. Señor ministro, se dijo que los buses no tendrían torniquetes. No sabe lo difícil que es pasar con un bolso más siendo adulto mayor. Gracias. ¿Qué pasará al final con esto? O sea, este es un tema doloroso porque a mí me encantaría que los buses no tuvieran torniquetes. Me encantaría que no tuvieran. Pero la verdad es que efectivamente también tenemos un compromiso con el país de reducir la evasión. Y los torniquetes son efectivos en reducir un poco la evasión. Entonces, si nosotros sacamos los torniquetes, lo que yo esperaría que ocurriera es que aumente la evasión y por eso no lo hemos hecho hasta acá.
Me encanta, como digo, yo entiendo el dolor de las personas que dicen, oye, vengo con niños, vengo con paquetes, mi cuerpo lo hace difícil por pasar por un torniquete y por lo tanto se hace un coche, ¿no es cierto? Se hace muy, muy incómodo. Yo entiendo esa preocupación, pero por el momento no hemos tomado la decisión, y quiero ser bien franco, de sacar los torniquetes, sino más bien los buses que van llegando, estamos pidiéndole que tengan torniquete porque tenemos una necesidad muy fuerte de reducir la evasión en este sistema. Ministro, y ahí también de nuevo el tema del porcentaje. ¿Se espera, por ejemplo, que se reduzca en un porcentaje esa cifra de evasión para en una de esas tomar la decisión de retirar los torniquetes? A ver, ¿depende un poco de eso? No, también, no, o sea, por el momento lo que estamos diciendo, lo que pasa es que en los niveles de evasión que tenemos, Felipe, son muy altos. O sea, si tú me dijeras está ahí en el 15%, no, estamos en el 44%. Sí, muy alto. Es muy alto. Y por Casi lo la tanto, mitad. y lo que tenemos que hacer entonces es reducir ese 44%, y por eso y esto va subiendo. Lo que queremos, lo que nos hemos propuesto para este año con todas las medidas que estamos tomando es que romper la tendencia y empezar a bajar. Eso es lo que nos hemos propuesto. ¿Y por qué cree usted que es tan alta la evasión en nuestro país? ¿Cree que el chileno siente que es injusto lo que tiene que pagar por el Transantiago? ¿Por qué? Yo creo que hay muchas razones que justifican, que explican la evasión. Hay gente que lo ha considerado ya un derecho adquirido, que como decía yo, sale de la casa considerando que no va a pagar, que no tiene tarjeta VIP probablemente cargada. Y para esa gente yo creo que lo único que podemos hacer es hacer una mayor fiscalización. Además de llevar adelante también campañas, yo creo que es garrote y zanahoria, acá también campañas educacionales que hagan ver que ese tipo de actitud nos lleva a una ciudad y una sociedad mucho peor. Veamos otra pregunta. Atención. Dice, buenos días, Elena. ¿Le pueden preguntar al ministro, por supuesto, Elena, cómo fiscalizan la frecuencia de los buses? Gracias. La respuesta está de las más fáciles, porque lo que tenemos es que los buses que están en sistemas regulados tienen un GPS. Y ese GPS genera una señal que tiene dos fines. Un fin, que es bien interesante, es que usted en su aplicación, al menos en Santiago y en varias ciudades de nuestro sistema regulado, usted puede ver dónde viene el bus. Y por lo tanto para el usuario es una diferencia enorme. Cuando uno está en el paradero y sabe que el bus le quedan 2 minutos o le quedan 18, uno cambia su actitud. Uno sabe que, por ejemplo, son 18, a lo mejor tomo una decisión distinta, o me vuelvo para la casa, vuelvo un rato más, hago algún trámite, versus 2 minutos, que también te quita toda la ansiedad y la incertidumbre, que es clave. Y lo segundo que se hace es que hay información que va al regulador, al ministerio, y el ministerio en base a esa información puede decir, bueno, usted tenía que pasar acá 8 buses a la hora, entre las 9 y las 10 de la mañana, resulta que pasó 6. Y por lo tanto yo no le voy a pagar todos los buses y además le voy a pasar una multa. Claro. Interesante, porque llegan muchas preguntas parecidas, pero son de sistemas no regulados y ahí no corre Y también para las personas de la tercera edad, que no son precisamente personas muy ágiles con el tema tecnológico. Un tema que para eso es interesante, una cosa que queremos avanzar y que debiéramos ver dentro del próximo año, esperamos, que uno pudiese tener información que ya hay en algunos paraderos, de que el paradero te indique cuánto tiempo falta para que lleguen los buses. O sea, que tú llegas al paradero y te dice la Eso 518, 2 minutos, la 500... Y, por ejemplo, en Las Condes, en algunos paraderos ya existe. Y creo que ahí es donde nosotros podríamos avanzar. Porque si hay un momento en que uno como usuario se siente frágil y vulnerable en el transporte público, es justamente en la parada, en el momento en que estás solo, que a veces está oscuro, que el clima no es atractivo y que sientes que no tienes ninguna información respecto de cuál es el servicio que vas a recibir. Y estos paneles yo creo que juegan un rol muy importante. Por supuesto, seguimos con más preguntas de la gente. Entonces dice, hola, buenos días. Aquí en la 8ª región no respetan ni aceptan la credencial de discapacidad. Ya hay que estar pagando el pasaje completo. ¿Cómo denunciamos? Qué buena pregunta es. Sí, yo creo que todas las denuncias respecto de mala servicio que puedan recibir las personas respecto de servicio de transporte público de parte de los operadores tienen que ir al Ministerio de Transporte. Tenemos redes sociales muy activas. El Ministerio está dispuesto y disponible para poder hacerse cargo, recibir estas quejas y poder distribuirlas a los organismos competentes. Vamos con otra pregunta. Ministro Muñoz responde en nuestro hashtag a través del Twitter y del Instagram. Dice, me gustaría preguntarle al ministro, ¿por qué al hacer el trámite de renovación de un colectivo se demora tanto tiempo en realizar el trámite, hasta más de 3 meses, ministro? Bueno, eso no es un plazo que me ponga orgulloso, tenemos que buscar los mecanismos para poder reducirlo. Y bueno, voy a mirar y voy a conversar con los Ceremis a ver si ese es un plazo que uno pudiese reducir. La verdad que no tengo una respuesta rápida para poder saber explicar por qué nos demoramos 3 meses en una renovación que, al menos como lo plantea el auditor, el televidente, pareciera razonable que fuese bastante menos que 3 meses. ¿Y ese ideal sería, por ejemplo, un mes, ministro? Bueno, una renovación de un taxi colectivo dice mucho menos, claro, un mes como máximo, ¿no es cierto? Si los antecedentes probablemente son bien parecidos a los que tenías previo. No estás diciendo una autorización nueva, estás renovando un permiso.
Claro. Ministro, críticas típicas que uno escucha y que a la gente le empeora mucho la calidad de vida es, por ejemplo, lo apretado que va la gente en el metro, pero ahí hay un tema de seguridad. No solamente de que te roben, sino que de acoso, de toqueteo. En algún minuto se habló de separar vagones entre hombres y mujeres. ¿Esa idea continúa o qué tiene pensado para mejorar la seguridad? A ver, aquí que es una pregunta interesante, y esto no solamente el metro, me gustaría llevarlo también a lo que es el biotren en Concepción, el metro de Valparaíso, el Santiago No, Santiago Rancagua. O sea, tenemos varios servicios ferroviarios en el país que algunos de ellos sufren también de altos niveles de ocupación y por lo tanto hay un tema de comodidad. Ahora, es importante transmitir que los sistemas ferroviarios son sistemas que son caros de construir y por lo tanto uno tiende a construirlo de manera que en la hora punta, cuando más gente vayan relativamente llenos. Eso significa, igual hay un umbral de lo máximo que parece razonable y nos preocupa cuando vemos vagones que van demasiado llenos. En el sentido de empatizar con los usuarios que les toca vivir algo así, porque a nadie le gusta que el viaje al trabajo, ¿no es cierto?, el viaje cotidiano sea un viaje así de complejo. Dicho eso, estamos trabajando. ¿No? Una cosa importante es que después de la pandemia la mayoría de estos servicios tienen menos demanda de la que tenían antes. Y es una complicación también de un punto de vista del financiamiento del sistema porque tenemos menos pasajeros de los que teníamos antes, tenemos que empezar a recuperar. Y por lo tanto, quisiera primero que nada transmitir de que hoy día si tú circulas en el metro vas a tener mejores condiciones de las que había el año 2019 en el primer semestre. O sea, hoy día no es lo mismo que teníamos 3 años atrás. Ahora, las condiciones de acoso que tú mencionas, que son gravísimas, ocurren también cuando el metro no va a 6 pasajeros por metro por cuadrado, sino que va a lo mejor a 4. Y es algo que nos preocupa. Hemos llevado adelante aquí reconocer también el trabajo que hizo el gobierno regional de generar campaña. Nosotros estamos trabajando en esa dirección también. Hay teléfonos de denuncia y la idea de los vagones separados a mí no me gusta porque encuentro que nuestra sociedad es una sociedad juntos, tenemos que aprender a vivir juntos, no a vivir segregados. Y además, ¿qué pasa? Que si tú haces un vagón de mujeres y uno de hombres, o uno de mujeres y otro mixto, ¿qué señal da la mujer que no entró al vagón de mujeres y se mete al vagón mixto? Como que está dando una señal terrible. Entonces creo que es mejor pensar en cómo poder resolver el problema. Y por último, juntos. en temas de seguridad, le preguntaba, lo hemos mostrado aquí en el Buenos Días a toda esta semana, el plan de seguridad, fiscalización en las calles, ¿cómo han dado eso? Nos decían en el día de ayer que el 80% de los irregulares eran las motos, por ejemplo, que no contaban con los papeles, mucho se ha asociado a delincuencia también. Muy importante, hemos llevado adelante sobre todo este año y la última parte del año pasado, nuestro plan Calles Protegidas, y el plan Calles Protegidas lo que busca es que los distintos modos de transporte cumplan con su normativa, que las personas nos sintamos cómodos y confiados de que cuando entra un bus, ese bus está en buen estándar, que cuando circulas por la ciclovía circulan vehículos que están homologados y autorizados, y hemos estado con un foco muy fuerte. Los 2 focos principales han sido motocicletas y evasión, pero estamos también trabajando con los taxis, con los buses, con todos los vehículos. Y en el caso de las motocicletas, efectivamente ya llevamos cerca de 12.000 fiscalizaciones solamente el primer trimestre. Hemos tenido que retirar cerca de 800 motocicletas y es un trabajo que estamos haciendo porque tenemos un montón de motocicletas que no están debidamente homologadas, que generan mi principal enemigo son estas motocicletas mosquitos, que son bicicletas a las cuales se les pone un motor de 2 tiempos que contaminan, y escuche bien, 100 veces la norma, o sea, 100 veces la norma, y esas motocicletas mosquitos más encima se ponen en la ciclovía, además, delante de gente, porque va más rápido, que va pedaleando y con los pulmones, ¿no es cierto?, inflados. Entonces es una situación bien incómoda y bien inaceptable. Perdón.